Esto es Historias de Cantina, conducido por Oscar y Carolina Sayas. Bienvenidos. En Historias de Cantina vamos a hablar el día de hoy de la frase "Todos tenemos una historia en el Salón del Bosque, sigamos haciendo historia juntos". Esta frase es parte de la publicidad del Salón del Bosque. Se podrá pensar que fue hecha por un publicista, pero no es así. Todo empezó hace años en una comida con mis hermanos Víctor y Juan Carlos, y se nos ocurrió la idea de vender vinos de mesa en el Salón del Bosque. Y aunque hubo gente que nos comentó que el vino de mesa no se vendía en la cantina, no quitamos el dedo del renglón y empezamos con esta aventura. Lo primero fue ver dónde íbamos a poner la cava, lo cual se me ocurrió hacerla en la esquina donde teníamos la caseta de teléfonos. Y después el siguiente paso con etiquetas que íbamos a vender. Empezamos a opinar de los vinos que nos gustaban, pero como decía nuestro señor padre, no te dé miedo preguntar si tienes dudas. Así fue que me acerqué a un gran amigo sommelier tapatío muy reconocido, Antonio Laviaga, lo cual lo conocí por otro gran amigo y maestro cocinero, Ángel Cervantes, de la Hostería del Ángel. Y una de las grandes cualidades de Toño, además de ser un gran conocedor de la materia, es el hablar de vinos de una manera simple y sin tanto esnobismo como lo suelen hacer la mayoría de los sommeliers, por lo cual, gracias a la buena asesoría del mismo, he llegado a aprender mucho del tema. Y otro gran personaje de esta historia es Paulina Jarero, que es nuestra invitada el día de hoy, que además de que es una gran conocedora de vinos y del arte de la gastronomía, es una mujer bella por dentro y por fuera. Dicho esto con todo respeto, estando en una junta en la cual nos presentaron una gran variedad de etiquetas, que por cierto han tenido un gran éxito en nuestra cava, Paulina, que había venido muchas veces con otro personaje de esta historia, su señor padre, don Rodolfo Jarero, un gran aficionado a los toros, y que además era un gusto saludarlo, porque siempre se dirigía a uno con una educación extraordinaria y siempre con una sonrisa. Hizo el siguiente comentario Paulina: es que todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Y Juan Carlos, que es un gran mercadólogo, le comentó: Paulina, ¿qué frase acabas de decir? Y efectivamente, ya nada más se agregó la "sigamos haciendo historia juntos". Actualmente en el Salón del Bosque tenemos 16 etiquetas de vinos de México, Valle de Guadalupe, Parras Coahuila, España, Chile, Argentina, Francia, Portugal, los cuales servimos por botella o, si prefieren, en cuartinos de 250 mililitros, por si no quieren pedir toda la botella. Y hemos hecho catas con nuestra cocina artesanal, y también hemos tenido maestros cocineros de invitados como el antes mencionado Ángel Cervantes, el chef Willy Paulino, cocina de Poncho Cadena, Tomás Fernández, por lo cual nuestros clientes nos han agradecido que tengamos esta variedad de vinos. Los invitamos a que un día se tomen una buena copa de vino de nuestra cava con su platillo preferido, y como dijo Paulina aquel día, todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos y bienvenidos como siempre. Bienvenidos otra vez a Historias de Cantina. Y ahora tenemos una gran invitada, y además, qué mejor que estar acompañado de dos hermosas mujeres y en el mes del cáncer de mama. Claro. A ver, Carolina, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy? Bienvenidos nuevamente a Historias de Cantina. El día de hoy tenemos a una gran sommelier y chef graduada del Cordon Bleu. Es socia y directora de Hipervinos, y bueno, aquí en nuestra casa es una persona muy importante porque ella es la creadora de la frase "todos tenemos una historia en el Salón del Bosque". Una historia que contar, exacto. Bienvenida, Pau Jarero. Paulina Gracias, Jarero, Caro, gracias, como dice Oscar. Carito, sí es cierto. Quiero que sepan que hay algo muy importante con Paulina, que hay un gran cariño además, es y nosotros empezamos a vender vino gracias a la asesoría de Paulina Jarero y de Toño Laviaga. Y la historia de todos tenemos una historia en Salón del Bosque, quiero platicarla. Estábamos en una junta y de repente Paulina dijo: es que todos tenemos una historia del Salón del Bosque. Y de ahí empezó esa gran frase. Mi querida Pau, bienvenida aquí con nosotros. Muchas Al gracias, Salón del Bosque, Oscar, tu casa. gracias. No, bueno, y ya sabes que me la creo. Sí me siento en mi casa, gracias, Caro. No, feliz de estar aquí, muchas gracias. Oye, a ver, platícanos desde tus inicios. Bueno, antes que nada, otra de las cosas de la historia de Cantina, y yo quería empezar por ahí, hay algo que me llamó mucho la atención cuando platicaba yo con Paulina. Yo conocí a su señor padre,
que era yo siempre digo, y lo escucharon en la historia de Cantina, porque cuando yo conocí a tu papá, era una persona muy educada, te daba un gusto saludarlo igual que a ti, porque siempre con esa sonrisa como tú. Pues, ¿qué te digo? Rodolfo Jarero. ¿Qué te digo? Qué maravilla, además, empezar la conversación recordando a mi papá. Sí, un señorón, un hombre que, qué maravilla, qué capacidad de hacer amigos, pero de corresponder esas amistades que iba sembrando por donde pasar, en la ganadería, todos los temas en el rancho, pero sí era en la pesca, pero sí era en la cantina. Porque toros. aquí con mi papá hay muchas historias que contar. Sí, claro. Oye, los toros. Claro, los toros. Yo mi afición a los toros es por mi papá. Claro. No sé, pero quiero pensar que esa barrera en la que tú siempre te sientas. Mi papá se sentaba en barrera de quinta fila y eran, de donde me ves ahora, era en esa barrera nada más pegada como al lado izquierdo. Es que no me acuerdo los números, te soy sincera. Pero ahí muy atrasito de donde me siento ahora. No, y como digo yo, siempre hay que saludar de abajo para arriba. Claro, siempre volteaba. Oye, con mi papá saludaba siempre. No, era papá, como, ya sabes. De veras, Caro, no sabes qué delicia era así, con esa palabra. Me daba gusto saludarlo porque siempre te saludaba con una educación y con una sonrisa hermosa. Pero vamos entrando en materia, mi querida Pau. Desde tus inicios, porque de repente mucha gente no lo sabe, pero Pau cocina extraordinariamente bien y lo hace, y ya vi que empezaste desde con tus papás, tu mamá y tu papá se sentaban. Yo no sabía que tu papá también cocinaba. Mi papá era un gran cocinero y mi mamá es una grandísima cocinera, pero como bien dices, todas las historias, bueno, todo se va remontando, son cosas que se van pasando de generación en generación. A ver, yo creo que mis primeras cocinadas tendría unos 5 años y el niño Dios me trajo unas cazuelitas, porque pues era lo que pedía el hornito mágico, las cazuelitas, todo lo que fuera cocina era lo que pedía el niño Dios. Y me acuerdo que en esas cazuelitas que se les quemaban las orejas, eran tan chiquitas que cuando las ponías en la lumbre se les quemaban las orejas. Hacía sopita de fideo y se la llevaba a mi abuela Rebeca, que vivía al lado de mi casa, la mamá de mi papá. Y se la comía tan linda, se comía mi sopita. Entonces, bueno, y con mi abuelo Andrés, el papá de mi papá, él hacía, según él era el pollo Kentucky de la receta auténtica que se le había dado el mismísimo, ¿qué? Coronel. Imagínate. Entonces, yo chiquita me ponía a hacer el pollo Kentucky con mi abuelo. Entonces, pues fue la vida en una casa en donde todo ha sido alrededor, más que del fogón, de la mesa, pero de la mesa en donde, esa mesa que sabe a hogar, porque siempre va a haber los frijoles refritos con manteca de mi madre, ya sabes, esa es mi casa. Todo giraba en la cocina, todo giraba en la mesa. Y nosotros tenemos una tradición, porque quiero que sepan que hace unos chiles en nogada. Deliciosos. Deliciosos. ¿Qué tal, Caro? Increíbles. La verdad es que puedo decir que son de los más ricos o los más ricos que he probado en mi vida. Ay, qué bueno, Caro. Qué gusto. Fuera de o sea, una receta nada convencional, porque ya ves que todo el mundo es como la paella. Yo hago los mejores chiles en nogada, Claro. Pero estos sí son los mejores. Y me encanta la frase de Pau. Es que vamos a hacer un family table. Exactamente. Pues es que eso es lo más bonito. Nos juntamos y hacemos un family table. Claro, yo creo que mi pasión en la vida no sé si es la cocina o es el vino. Más bien te digo que es el family table. Eso me queda clarísimo. Y ahí sale. Con esos amigos que son familia y esa familia que es maravilloso pasar el tiempo Pau, con ella. Y ahorita que estás hablando que tu pasión es la comida y el vino, ¿cómo empezó la pasión por, o sea, a todos nos gusta tomar vino, vaya, pero cómo te empezaste? ¿Cómo me meto al vino? Ajá. Pues la cocina de manera natural te lleva al vino. A ver, quiero decir algo. En mi casa, mi papá siempre desde chiquitos nos enseñó a beber. Claro, lo que se bebía en la casa más bien era tequila. Y entonces te puedo decir que desde chica siempre era, mi papá me lo endulza, si era que le dieras un traguito o era, me acompañas. Entonces siempre fue en la casa una libertad al tema del consumo del alcohol. Eso lo digo para muy bien porque aprendes entendiendo, disfrutando, respetando, a veces también
excediéndote. Sí, claro. Yo me paso Eso no, la- no, aquí no voy a decir que no. Con ellas también, ¿eh? Con mis Digo, hijas. pero igual, siempre hubo línea abierta. Mi papá, el vino, fue llegando un poquito después. Pero bueno, me meto al vino porque la gastronomía te lleva al vino de forma natural. Y sobre todo, bueno, tuve la fortuna y tuve la oportunidad de estudiar, gracias a toda la familia, volvemos al tema familiar, y a tíos muy queridos que no son de sangre, pero más son de alma, que me pude ir a estudiar a Cordon Bleu. Entonces hablamos de una gastronomía clásica francesa. Entonces ahí no puedes no solo cocinar, o sea, sales a la calle y están en París, imagínate, en el 90, qué belleza. Todo es vino, todo gira alrededor de una industria maravillosa que es la del vino francés. Entonces mismo en la escuela, si bien no había una materia como tal que era el vino, pero obvio te vas inquietando, ¿no? O sea, es algo que te inquieta y algo que vas por curiosear te vas metiendo. Y pues así, de forma natural, fui migrando, también viviendo en Ciudad de México. Cuando empecé a trabajar en los distintos restaurantes, pues obviamente trabajaba en la cocina, pero al final echabas ojo a las cartas de vino. Y también hubo un momento, sí que fue fundamental, donde dije, quiero aprender de vino, a como de lugar. Y le hablo a Lorenzo, que también es amigo mío, Lorenzo y La Viaga, que son mis amigos de la vida. Claro. Y me acuerdo que le digo, Loro, a ver, tengo mis hijos chiquitos, acaban de nacer Antonia, a ver, andar en las cocinas está complicado, a ver, algo de vino, sugiéreme, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender más? Y a la semana recibo una llamada de una revista que se llamaba El Vino y Otras Delicias, que Mauricio Hammer era el dueño de la revista, el fundador de esa revista. Y se abre una oportunidad, y digo una gran oportunidad porque pues mi carrera no es la comunicación, para ser, era asistente de redacción asistente editorial o asistente de redacción, ya no me acuerdo. Bueno, coordinación editorial, perdón. Okay. Y a partir de ahí me tocó empezar a entender lo que era el mundo del vino, organizar para cada edición de la revista, mes a mes, pues cuáles iban a ser los temas principales, las catas alrededor, las dinámicas alrededor de esos temas, donde se hacía una cata temática. Todo eso me empezó a tocar organizarlo y coordinarlo a mí. Y obviamente empezarme a meter a desarrollar los primeros textos y cosas que obviamente pasaban a Pilar, la esposa de Mauricio, y ella era quien pulía y quien hacía la verdadera escritura. Yo nomás daba las herramientas. Y ahí fue donde realmente entré ya de una forma directa y entendiendo el mundo del vino de otra manera, desde otra perspectiva. Y fue a partir de esa parte editorial que pasa la época de Mauricio y después con Cecilia, mi hermana, se viene un proyecto preciosísimo que se llamaba, que era Gustus Lab, y eran participaciones que hacíamos, ¿se acuerdan de la revista Día 7? No. Que se publicaba en distintos periódicos del país. Era un creo que semanario, sí, como dominical. ¿No? Exacto. Sí, ahorita que dijiste periódicos, sí. Bueno, pues habiendo aprendido, teniendo ese inicio en El Vino y Otras Delicias, surge esta oportunidad, pero imagínate nomás, haciendo equipo con Cecilia, mi hermana, que es una editora impecable, impresionante, con una calidad, con una pluma bellísima, y nos divertimos, nos conocimos más entre ella y yo, aprendimos, se nos abrió un mundo muy lindo, que fue a través de, por ejemplo, las catas de vino mexicano, esos carteles que se hicieron durante 7 años, u 8 o más. Nosotros participamos en los 6 primeros. Pues nosotros los hacíamos. Algunos recorridos, por ejemplo, de Oaxaca con vino, pues nosotros los hacíamos. Y todo se hacía con la puesta de maridaje. Los 7 chiles rellenos con vino mexicano. Ahí fue donde, ojo, es mi acercamiento a esta receta. De los chiles rellenos. De los chiles en nogada, porque la hizo Ricardo Muñoz y me desmayé. Dije, no mames, perdón. Sí, estás. Qué cosa más linda de plato. Y ahí es donde tuve una época también por ejemplo, fui directora del taller del vino, no me acordaba, de Ambrosía, del Centro Culinario de Ambrosía. Entonces ahí me tocó estar muy cerca, era la cocina con mis amigos chefs del momento y yo metida ya también en el tema del vino. Entonces, la vida te pone oportunidades muy lindas y creo que tomé las que sonaban más lindo
y hoy por hoy no me arrepiento de ninguna. Pero fíjate que yo me impresiono porque la realidad, y tú lo sabes, lo platicamos muchas veces, cuando empezamos a hacer vino, que lo platicamos primero mis hermanos y yo, pero dijimos, yo pensé cuando me dijeron, vamos a vender vino, pues vamos a vender vino. Mucha gente me dijo que no íbamos a poder vender vino aquí, ¿eh? Y lo primero que hice, dije, bueno, a ver, nada más que a nosotros mi papá nos enseñó a tomar 2, 3 vinos que Marqués del Riscal. Y porque empiezas a opinar sin tener conocimiento. Ahí fue mi acercamiento, que por otro amigo mutuo que tenemos, Ángel Cervantes, con Toño Laviaga. Y ahí empezó esta magia de vender vino en el Salón del Bosque. Pero yo no conocía de vinos, o sea, yo no conocía, en mi mundo del vino era, y ahorita, si era chiquito, no creas que es muy grande, ¿eh? El tema es que si te prende la vacuna, no vas a acabar nunca, ¿eh? Ahí te vas a quedar. Pero y es maravilloso. Eso, y platicar con Pau Jarero de vino, cada vez que abre una botella de vino y te da la explicación desde el aroma, el sabor, dices, ¿qué onda con esto? De veras es en serio. Me gusta mucho. No, y sabes mucho. Digo, gracias. porque una cosa que también... No, bueno, estoy en el camino, ¿eh? Oye, estoy en el camino. Pero también la pestañita de estar leyendo. Ah, bueno, sí, es soy que clavada hablas de vinos, sí. que este vino tiene esto y esto y esto. Sí. Es que me encanta porque vamos a escucharla. Escucharla hablar del vino es espectacular. Bueno, y además te voy a decir... Digo, la gente que te conoce sabe, perdón. Claro, y además, bueno, cuando representas, digo, todo este camino en el vino me lleva a tener mi negocio, mi distribuidora de vino, pues también tengo en mis manos muchos proyectos de muchas familias, de muchos productores de vino, ¿no? Que no puedo más que meterme a fondo, estudiar, obviamente, cada uno de esos proyectos para saber y poderte explicar qué es lo que te estoy poniendo en la mesa. Entonces, obvio, ¿no? Pues sí, siempre estamos leyendo, tratando de actualizarnos y bebiendo, porque también es la manera de aprender de vino, ¿eh? Claro. Aprender de vino, beban vino, porque no es nada más leyendo, hay que tomar y hay que ir, pues sí, haciendo tus propias conjeturas. Porque, a ver, ese conocimiento de un vino tú puedes tomar un vino de 600 pesos a uno de 5,000 pesos, llegar a ese paladar, ese conocimiento, de esa, no sé, lo puedes diferenciar tal cual. Sí, claro. ¿Sí? Claro, Pero fíjate, eso es educación. A ver, es que te voy a contar, porque muchas veces dices, bueno, ¿cómo es posible que haya un vino que se venda en 100 pesos y haya alguna botella que se venda en 100,000? Sí. ¿No? Y todas las que hay de forma intermedia o en 400,000. Exacto. Dices, a ver, ¿cómo? Si al final es jugo de uva fermentado. Sí, bueno, claro. Pues es que hay de uvas a uvas, de rendimientos a rendimientos, de terroirs a terroirs, ¿no? Claro que hay muchas variables. Entonces, a ver, no es lo mismo un vino. ¿Qué haces con uvas que te van a dar a lo mejor 10 kilos por cepa? O sea, que no hay control. Tú dices que produzca, porque lo que quiero es fruta para hacer vino, a una planta, a una vid, que a lo mejor te va a dar 3 racimos. Okay. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Desde ahí viene la diferencia. Por eso muchas veces dicen del costo del vino mexicano que es más alto, porque también nuestra producción es menos. A ver, ¿tiene que ver algo? El vino mexicano básicamente tiene un tema de impuestos importante. Ese es el principal factor. De cada botella de vino, acuérdate que estamos pagando entre 26.5 y 30% de impuestos de IEPS, más el IVA. Entonces, al final, de cada botella que te tomas, prácticamente el 46% por promediar son impuestos. Órale, no sabía. Entonces, ahí es donde, pues sí, lamentablemente eso sucede en el vino mexicano. Y lo que me decías del vino, de eso es que la poca producción o también los bajos rendimientos, eso es fundamental. A ver, cuanto menor sea el rendimiento, cuanto más edad tenga el viñedo, hay 2 formas de tener un bajo rendimiento en el viñedo. Por la edad, que propiamente cuando más mayor es cuanto más evoluciona el viñedo en edad, obviamente el rendimiento de la planta va a ser menor. Entonces, cada vez te va a dar menos uva. Va a tener su gran momento glorioso, pero cada vez va a ser menor cantidad, mayor calidad. ¿Y eso encarece el precio? Pues sí, porque al final estás haciendo, con el mismo viñedo, con el mismo trozo de tierra, estás haciendo menos botellas, ¿no? O con el mismo trozo de tierra a destajo, que produzca todo lo que pueda, pues puedes hacer también muchas botellas. Obvio van a ser un vino pues de menor calidad. No por eso malo. No tiene por qué ser malo. Yo creo que lo que hay que cuidar es, a ver, enologías serias,
¿no? Proyectos enológicos serios, marcas que estén posicionadas de muchos años por la calidad. A ver, también es cierto que nosotros tenemos una industria muy joven, pero bueno, hay que ir viendo qué hay detrás de cada proyecto, ¿no? Oye, pues bueno, como el tuyo, hablando de proyectos. Ay, este es con muy Hugo da bonito. Costa, con Toño Laveaga, con Trino Camacho. Claro, a ver. Platícanos de Propio. Y fíjate aquí, por ejemplo, a ver, Propio es algo muy divertido y algo que nace de un family table, de un friends table, ¿no? Entre amigos, divirtiéndonos a gusto. A ver, y vuelvo a lo mismo, Hugo, pues después de tantos años de conocernos, cuando estaba en la revista El Vinos de Otras Delicias, o sea, por ahí del 2000, son muchos, ya es el camino muy andado y habiendo muchos tiempo de acompañarnos y de coincidir. El tema es que, a ver, este vino no es que lo firme Hugo como tal, pero se hace en una de las vinícolas de Hugo con la calidad, obviamente, que hay en paralelo, que hay en todo el proyecto de vinos y viñedos actuales, donde están todas sus bodegas. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Pues yo tengo toda la confianza que es un vino que viene obviamente de viñedos que están bien tratados, de viñedos que tienen una muy buena edad, que tienen rendimientos buenos ya de rendimientos bajos de forma natural, que el proceso al final también es un proceso completamente honesto de elaboración. Y bueno, de ahí surge Propio, con la certeza de que un vino de esas bodegas, de uno de los proyectos de Hugo, combinándolo con el buen humor y esa estrella que tiene Trino, que es la onda. Laveaga, que es mi brother, que nomás, bueno, yo ahí siempre le digo, Laveaga, lo único que malo que tienes es que eres bien tapatío, carajo. Pero bueno, pero qué bien, Sí, cuántos años, sí, es muy tapatío. sí. Te quiero, Laveaga, te quiero. Pero imagínate qué padre que de repente coincidimos en querer poner en la mesa algo que te haga feliz y que simplemente te lleve a una buena conversación, a que no estés preocupada por nada más que por pasarla bien. Es un vino para conversar, es un vino para la comida del día a día, que no tiene pretensiones, más que decir, es un vino mexicano. Que lo encuentras en el Salón del Bosque. Que lo encuentras en el Salón del Bosque. Entonces, un vino mexicano con fruta mexicana, elaborado en una bodega mexicana, porque también hay que decirlo, y que hoy por hoy en Guadalajara, pues qué padre, con la cocina del Salón del Bosque que tanto nos gusta. No, y además se vende mucho aquí, la gente mucho lo pide mucho porque Es muy honesto, es un vino completamente honesto. ¿Y por qué Propio? Esa historia es muy sabrosa. El vino propio. A ver, pues es que hay varias historias. Sí, todos tenemos una. A ver, honestamente sí hay. A ver, la de mi oficina, la que te voy a contar es la de mi oficina, porque después surgió otra, que esa te la va a contar Laveaga, pero yo empecé con el tema de, a ver, de tener un vino de casa, ¿no? Entonces, de repente pido a Hugo, quiero un vino propio, quiero un vino para hiper. ¿Me mandas unas muestras? Ah, claro que sí. Bueno, ya estuvimos hablando ahí más o menos, precios, calidad, qué queríamos, qué buscábamos. Porque obvio, el vino lo hace él y punto. Nosotros, lo único que hicimos fue, de las muestras que nos mandó, seleccionar la que más adecuaba al perfil que queríamos y a partir de ahí ya surge la etiqueta. Bueno, lo pusimos la etiqueta y todo lo demás. Pero el primer vínculo con la palabra es que ya llegó el vino propio, ya me llegó el vino ¿cuál? El propio. Oye, es que ¿cuál? El propio. ¿Sí me explico? Fue un tema así de coloquial, la neta, así de claro. Entonces, cuando viene Laveaga, oye, es que traigo lo del vino propio, o sea, ya los tengo, los probamos, sí, ¿cuál es? Pues lo del propio. Realmente esa es la historia. La historia número 1 es esa. Pero que te cuente Laveaga y Trino la otra, porque si han surgido más, imagínate ya, pones una palabra con Laveaga y Trino. Claro. Y bueno, buenas tardes, tenemos buenas muchas. Va a ser otra historia de cantina. También póngale propio. Le voy a preguntar a él. Claro, a ver qué dicen. Pero yo digo, la número 1 es esa. Oye, Pau, y platícanos, danos 5 herramientas para la gente que nos está escuchando, que no sea experta en vino, cómo saber que están tomando un buen vino. O sea, que vayan a un restaurante y que, no sé, pidan
que les gustó la etiqueta, ¿cómo la gente sabe que está tomando un buen vino? Pues mira. 5 herramientas. Híjole, a ver, es que con todo lo que llega ahorita es un poco complicada la pregunta. Yo sé. A ver, tres. la vamos a hacer sencilla. A ver, cuando ustedes van a un restaurante, a ver, hay una cosa que es, claramente, es un tema de precio. Claro. Ya les comenté ahorita lo que se paga de IEPS Sí, claro. en una botella de vino. Entonces, a ver, yo de repente digo, ya si me voy a tomar un vino, por económico que sea el vino, ya hagan su primer filtro, ¿sí? Porque entonces puede haber bebidas de uva que vendan como vino, que puedan ser muy buenas, pero a lo mejor lo que menos vas a tomar va a ser vino. Claro. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de vinos sumamente económicos. Claro. 2, a lo mejor, a ver, al final el vino lo vas a notar en la boca, ¿no? Yo creo que vale la pena siempre que vayas a un lugar a elegir un vino, preguntar al sommelier o preguntar al tema de servicio, porque ellos cuando eligen sus cartas también eligen en base a ciertos criterios de calidad Claro. y tal. Entonces yo lo que diría, a ver, hay que entender que hay denominaciones de origen que van a ser como muy, muy claras en lo que nos van a ofrecer. Yo les puedo decir que el vino español es un vino que vamos a encontrar siempre precio-calidad, extraordinarias opciones. correcto. España, de verdad, por todos los apoyos que tienen del gobierno en España o de los consejos reguladores, las bodegas, la verdad nos llega muy buen producto a muy buen precio. Bueno, el tema de precio es una referencia, el tema de que haya, sí, una denominación de origen que lo respalde. Cuando hay una denominación de origen ya perteneces, digamos, como a un consejo regulador que va a monitorear que verdaderamente, por ejemplo, en el caso de Ribera del Duero, pues que estés utilizando las variedades de uva permitidas en ese consejo regulador, los rendimientos de viñedo, ya hay ciertas acotaciones que van teniendo esos vinos y que al final te pueden dar una referencia también de calidad. Hay que entender que la calidad final, la calidad real la vas a ver en la boca y va a ser en el momento que tú pruebes el vino. Y aquí va a tener que ver también con tu gusto personal, pero al final un vino de calidad va a ser un vino que va a estar equilibrado, que no va a tener aromas ni de huevo cocido, ni de cebolla, no van a tener, o de estas maderas viejas. Hay que buscar narices limpias en el vino. Una nariz limpia de fruta fresca, o a lo mejor de fruta... El perfil de la fruta es lo de menos, pero que esté limpia la nariz. O sea, los vinos no tienen por qué oler a trapo. Los vinos no tienen por qué oler a humedad. Los vinos no tienen por qué oler a una madera vieja y sucia, ¿no? Que haya un equilibrio en boca es importante. A ver, cuando ves unas puntas de acidez por allá desproporcionadas, pues caray, pues a lo mejor también ahí el vino no va a ser el más fino. Entonces, más bien yo te diría, creo que vale la pena la gente joven. Digo, ahorita, por ejemplo, también hay una vertiente enorme en el tema del vino que nos llega, porque hay los vinos tradicionales y vinos con esta nueva tendencia de vinos de baja intervención, menos manipulados, que, ojo, nos van a dar notas distintas a estos vinos tradicionales, pero que también hablan de van a reflejar si el viñedo es bueno, si la enología es honesta. Los vinos no tienen por qué oler a pañal, los vinos no tienen por qué oler a cosas desagradables. Hay vinos funky, sí, pero no tiene por qué ser un vino sucio. Claro. Yo ahí es donde digo, no nos equivoquemos. Sigamos apostando, ya sea en los vinos naturales de baja intervención o tradicionales, por los vinos honestos. Yo me iría que creo que lo que debemos impulsar son los proyectos honestos en el mundo del vino. Pau, muchas gracias. Gracias. Dime, a ¿dónde te ustedes. pueden conseguir tú tienes una gama de gran lista de vinos, de hipervinos, tus redes sociales, ¿dónde pueden conseguir tus vinos? Bueno, a ver, en el Salón del Bosque, obvio, tenemos aquí una selección con algunas de nuestras etiquetas, como Propio, como Comenge, Claro. algunas etiquetas más. Aquí tenemos en el Salón del Coto, en el Salón del Bosque. Claro.
Pero, a ver, en las tiendas de Vinos América, en tiendas de la playa, estamos en muchos restaurantes de la ciudad. Muchos. Y bueno, también directamente con nosotros en Hipervinos. En Instagram estamos como Hipervinos, lo mismo, tal cual, @Hipervinos, lo mismo en Facebook. Y también mis redes sociales es Pau Jarero, y también me pueden preguntar con toda confianza directamente y con todo el gusto ahí les asesoro y les comento qué tenemos. Muchas gracias. Gracias a por ustedes, esta chicos, plática qué tan rico, sabrosa. qué rico, qué rico. Muchas gracias y salud, tan propio. Y todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Sigamos Claro. haciendo historia juntos. Gracias. Gracias.